You do not know what you are talking about. I totally resent that. And if anybody is lying here, Senator, it is you. Bienvenidos al Elraystudios. Vamos a reaccionar a lo último que está pasando en el país, en los Estados Unidos. Hubo fuertes debates y argumentos hoy en una gran audiencia que busca investigar y saber los orígenes del COVID-19. Pues el senador de Kentucky, Ron Paul, estaba haciéndole preguntas al Dr. Fauci. Y los dos, ambos, se ofendieron y se dijeron mentirosos. Y esto está viral en los Estados Unidos. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Así que yo soy Elraystudios, bienvenidos a este canal. Y como esa fuerte discusión, dale fuertemente al botón de me gusta de este video. ¿Y de qué se trata todo esto? Pues Anthony Fauci es el epidemiólogo de los Estados Unidos por mucho tiempo y es el director del NIH, que es el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el cual esta organización está bajo investigación porque se cree que ellos mandaron dinero a Wuhan para el laboratorio para que hagan experimentos y hagan el gain of function, que es ganancia de función para hacer experimentos con virus. Vamos a ver aquí de qué se trata todo esto y también quiero decirles porque la información del COVID y todo esto está delicada en estos momentos. Estos serán términos científicos que han usado y aquí vamos a explicarlo todo y recordando un disclaimer que yo no soy doctor y recuerden que no podemos hablar como que estamos en la esquina jugando dominó, sino que hay que pasarle por arribita al tema ya que Facebook, Google, YouTube están buscando desinformación en las redes sociales y si se dice algo que ellos consideran no científico, tu canal se puede convertir como arte de magia en polvo y no queremos eso porque este es el Elraystudios. Vamos a empezar aquí con cómo inició esto. ¿Cómo inició? Y quiero saber tus pensamientos y opiniones sobre esto aquí. Miren, el senador Ron Paul empezó con las preguntas. Y yo sé que muchos de ustedes saben hablar inglés. Yo voy a estar traduciendo a lo mejor de nuestras habilidades para las personas que no saben, que puedan entender lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Vamos a empezar. Dr. Fauci, as you are aware, it is a crime to lie to Congress. Section 1001 of the U.S. Criminal Code. Entró fuerte aquí el senador Ron Paul diciéndole, Dr. Fauci, como usted sabe, es un crimen mentirle al Congreso de los Estados Unidos bajo la sección 1001. Vamos a ver de qué se trata esta sección. Miren, la sección 1001 son declaraciones falsas de cualquiera bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los Estados Unidos. Sabiéndolo, falsifique o que mantenga información en una investigación del Congreso, será multado o enviado a prisión por 5 años. Pues si le mientes al Congreso, puede ser una multa como pueden ser 5 años de prisión. También está la sección 1621, que es el perjurio, que es cualquiera que sabiéndolo diga o afirme algo que él no crea, o sea que sea mentira. Es culpable de perjurio y debe de ser emprisionado o ser metido a prisión por hasta 5 años. Aquí el senador entró fuerte, que cualquier mentira es un crimen, una mentira al Congreso. Seguimos. Creates a felony and a 5-year penalty for lying to Congress. On your last trip to our committee on May 11th, you stated that the NIH has not ever and does not now fund gain-of-function research in the Wuhan Institute of Virology. Ok, aquí están hablando de virus y de todo esto y de gain of function, que él dijo, que es ganancia de función. Primeramente, él está diciendo, Fauci, cuando viniste aquí la última vez, dijiste que tu organización, de la cual él es el director, no hizo ningún gain of function, pero después él dice que sí lo hicieron y le dice mentiroso. ¿Qué es el gain of function? Pues aquí dice que es una investigación médica que altera un organismo o enfermedad de una manera que aumenta la patogénesis. La patogénesis es el proceso en el cual se desarrolla una enfermedad o trastorno. Entonces, esto aumenta la transmisibilidad o el rango de hospedadores o el rango de huéspedes, que es la infección. Y dice, esta investigación intenta revelar objetivos para predecir mejor las enfermedades e infecciones emergentes y desarrollar vacunas y terapias. El gain of function se utiliza
para predecir enfermedades y crear vacunas. Pero aquí hacen experimentos con infecciones que vienen de animales y les aumentan la transmisibilidad y se infectan los humanos más rápido. Eso es lo que está tratando de decir el senador, que alteraron el virus. Y él sigue aquí con su pregunta. And yet, gain-of-function research was done entirely in the Wuhan Institute by Dr. Shi and was funded by the NIH. Él dice que se hizo experimentos con fondos del NIH, que es el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el cual Fauci es el director, que el dinero fue mandado a Wuhan bajo su mandato, quiere decir el senador aquí. I'd like to ask unanimous consent to insert into the record the Wuhan virology paper entitled Discovery of a Rich Gene Pool of Bat SARS-Related Coronaviruses. In this paper, Dr. Shi credits the NIH and lists the actual number of the grant that she was given by the NIH. Dice que el doctor que estaba haciendo experimentos en Wuhan declaró que recibió fondos de la institución de la cual Fauci es el director. Took 2 bat coronavirus genes, spike genes, and combined them with a SARS-related backbone. Que tomó 2 genes de murciélagos y los combinó con el virus del SARS. To create new viruses para crear nuevos virus that are not found in nature. Que no se encuentran en la naturaleza, o sea que lo creó el hombre. These lab-created viruses were then shown to replicate in humans. Y después estos virus se replicaron en humanos porque les aumentaron la transmisibilidad. Dice este documento, ojo disclaimer, yo no soy científico ni médico traduciendo lo que dicen aquí. ¿Oíste Facebook? Hello. These experiments combine genetic information from different coronaviruses that infect animals but not humans to create novel artificial viruses able to infect human cells. Que estos virus infectan animales pero no infectan humanos, pero que cuando ellos los modificaron y los alteraron sí podían infectar humanos. Viruses that in nature only infect animals were manipulated in the Wuhan lab to gain the function of infecting humans. Lo mismo, virus que no infectan humanos, solo animales, le hicieron el gain of function, los alteraron para que infectaran humanos. ¡Dios! Estos son declaraciones de investigaciones, no son mis declaraciones. This research fits the definition of the research that the NIH said was subject to the pause in 2014 to 2017, a pause in funding on gain of function. Dr. Richard E. Bright, a molecular biologist from Rutgers, described this research in Wuhan as the Wuhan lab used NIH funding to construct novel chimeric SARS-related coronaviruses able to infect human cells and laboratory animals. Él menciona que un doctor mencionó en estos documentos que en el laboratorio de Wuhan se alteraron estos virus y que se usó dinero de los Estados Unidos, de los taxpayers, algo que no se podía hacer. Y aquí viene la pregunta para Fauci. Dr. Fauci, knowing that it is a crime to lie to Congress, do you wish to retract your statement of May 11th where you claimed that the NIH never funded gain-of-function research in Wuhan? Aquí va la pregunta. Dr. Fauci, sabiendo que es un crimen mentirle al Congreso, ¿quieres retractarte de tus declaraciones donde dices que el NIA, donde Fauci es el director, nunca fundó ganancias de función? Y viene Fauci con su respuesta. Vamos a ver el lenguaje corporal de Dr. Fauci. Senator Paul, I have never lied before the Congress, and I do not retract that statement. Senador, yo nunca le he mentido al Congreso y no me retracto de mis declaraciones. This paper that you are referring to was judged by qualified staff up and down the chain as not being gain of function. Declaraciones de Fauci. Este papel que usted se refiere fue juzgado por el staff calificado y declararon que no es ganancia de función, gain of function, que altera los virus. Let me finish. You take an animal virus and you increase its transmissibility to humans, right. You're saying that's not gain of function? Yeah, that is correct. Si tomas un virus animal y le incrementas su transmisión a los humanos, ¿dices que no es gain of function, Dr. Fauci? And Senator Paul, you do not know what you are talking about, quite frankly. And I want to say that officially. You do not know what you are talking about. Wow.
Senador, usted no sabe lo que usted está hablando, senador. Le dijo, usted es un loco, senador. El doctor soy yo, no usted. Usted no sabe. Fauci está aquí molesto. Fauci se está defendiendo con sus garras. Y muchos se preguntan por qué Fauci está tan a la defensiva. Bueno, su integridad, su reputación y todo está en juego aquí. ¿Será que Fauci se siente mal porque lo acusan de algo que él no cometió? ¿O será que el Dr. Fauci tiene más información, que sí cometió algo, pero se altera cuando lo cuestionan? ¿Cuál de las dos serán Dr. Fauci? Él sigue aquí respondiendo, el honorable Dr. Fauci. Okay, you get one person. Let's read from the Madam NIH Chair, can I definition of answer the gain of question? function. This is your definition that you guys wrote. It says that scientific research that increases the transmissibility among mammals is gain of function. They took animal viruses that only occur in animals and they increased their transmissibility to humans. Él dice, tomaron virus de animales y se les aumentó para que puedan transmitir sus virus a los humanos. How you can say that is not gain of function? It is not. ¿Cómo eso no es gain of function? Y el Fauci dice que no, que eso no es gain of function. It's a dance, and you're dancing around this because you're trying to obscure responsibility for 4 million people dying around the world from a pandemic. Uf, no estás respondiendo porque no quieres estar en la responsabilidad de la muerte de 4 millones de gente. Fauci se ofende aquí porque dice, entonces yo soy el responsable, yo los maté. Él lo menciona. Menciona esto más adelante. And let's Dr. Fauci. I have to, well, now you're getting into something. If the point that you are making is that the grant that was funded as a sub-award from EcoHealth to Wuhan created SARS-CoV-2, that's where you are getting. Let me finish. We don't know. Well, we don't wait know a if minute. it did I come can- from the lab, but all the evidence is pointing that it came from the lab, and there will be responsibility for those who funded the lab, including yourself. Fauci le dice aquí, tú estás diciendo que ese virus SARS-2, el COVID, vino del laboratorio. Y entonces él le dice, no sabemos, pero habrá responsabilidades para las personas que dieron los fondos para el laboratorio porque las evidencias muestran que vino del laboratorio. No sabemos, pero las evidencias dicen, dice el senador. Those who funded the lab, including yourself. I totally This committee will allow the witness to I respond. totally resent the lie that you are now propagating. Yo le tengo resentimiento y estoy ofendido por la mentira que estás propagando. Dice Fauci, serio. Fauci nunca había estado tan serio. Senator, because if you look at the viruses that were used in the experiments, Si miras a los virus que fueron usados en los experimentos, esos que sacaron de los murciélagos, that were given in the annual reports, los que se pusieron en el reporte anual, that were published in the literature, que fueron publicados en la literatura, it is molecularly impossible. No one's saying son molecularmente imposibles de combinar, dice Fauci. Y el senador dice, nadie ha dicho que esos virus lo causaron. alleging that those Molecularly, viruses caused the pandemic. What we're alleging is that gain of function research was going on in that lab. Lo que alegamos es que el gain of function lo estaban haciendo en el laboratorio. Y después Fauci dijo que no. Entonces él quiere acusar a Fauci de que estaba mintiendo y que se retracte. NIH funded it. That You is can't not- get away from it. It meets your definition, and you are obfuscating the truth. I'm not obfuscating Dice que está evitando la verdad. the truth. Senator You are the Paul's time one. is- Miren la mano de Dr. Fauci. Fauci tiene una gomilla en las manos en la cual él está nervioso, Fauci. Si la agarras cuando tú tienes ansiedad, que agarras algo. Así está Fauci, miren. It's expired, but I will allow the witness to. Let me just finish. I want everyone to understand that if you look at those viruses, and that's judged by qualified virologists and evolutionary biologists, those viruses are molecularly impossible No one's to saying result they are. No in one's saying those viruses SARS-CoV-2. caused the pandemic. Senator Paul, We're saying they are gain of function viruses because they were they're not. animal viruses. La discusión ahora entra en que Fauci dice esos virus son imposibles molecularmente de combinar. Y el senador dice, nadie está diciendo que esos virus causaron la pandemia, pero sí estamos diciendo que en el laboratorio hacían gain of function, donde alteraban los virus y ese dinero vino de Estados Unidos, de ese instituto del que el Dr. Fauci es el director. Y el senador lo quiere
encontrar responsable por esto. that became more transmissible and human, and you funded it. And won't you, admit the truth. and you Senator implying, Paul, your time has expired, and I will allow witnesses who come before this committee to respond. and you are implying that what we did was responsible for the deaths of individual. I totally resent could that. have And been. if anybody And it is could have been. lying here, Senator, it is you. Bueno, ok. Fauci se incomoda porque dice, ¿estás diciendo como que aquí nosotros somos responsables por la muerte de 4 millones de personas? Y si alguien está mintiendo es usted. Usted es el mentiroso. O sea, ya los dos se han dicho mentirosos aquí en esta audiencia. Lying here, Senator, it is you. Fauci está temblando. Fauci está temblando porque él se siente atacado, tiene pasión por el tema y queremos saber qué más sabe Fauci. Les diré algo aquí, para no ser no científico. Hay una definición de gain of function, de qué se hizo con los virus, si se alteraron o no se alteraron. Las evidencias fue que sí. Pero Fauci dice que esto no causó la pandemia porque esos virus no se podían combinar molecularmente con el SARS y el COVID para crearlo. El senador dice, no estamos diciendo que eso causó la pandemia, pero estamos diciendo que sí lo alteraron y que tú mentiste en tu declaración de que no hubo alteración de gain of function. Es algo complicado, pero eso es lo que están discutiendo aquí. Y Fauci se siente que a él lo acusan de matar 4 millones de personas en la pandemia y por eso Fauci se siente así. ¿Qué crees tú? ¿Culpas a Fauci o no lo culpas? Esto se ha convertido en un tema político de republicanos y demócratas. Yo no tengo afiliación, solamente quiero llegar al fondo de qué pasó en verdad aquí. And thanks to all of our panelists for being here today. And thank you, Chair Murray and Ranking Member Burr. I just want to say, Dr. Fauci, is there anything more that you would like to say to counteract these attacks on your integrity that we've all just witnessed? Well, Senator, thank you. I don't think I have anything further to say. This is a pattern that Senator Paul has been doing now at multiple hearings based on no reality. He keeps talking about gain of function. This has been evaluated multiple times by qualified people to not fall under the gain of function definition. I have not lied before Congress. I have never lied, certainly not before Congress. Case closed. Fauci es el juez ahora. Caso cerrado. Fauci Polo. Wow. Pues bien, aquí esta senadora Smith, que le toca el turno de preguntar, ella es demócrata, le dice, Fauci, ¿tienes algo que decir cuando atacan tu carácter así de esa manera? Defiéndete, Fauci. Fauci dice, no, nada. Él está hablando de algo que no sabe. Aquí se demostró que no es gain of function. Él dice que sí, de una opinión de una sola persona, que es un doctor. Y caso cerrado. Yo nunca le he mentido al Congreso, dice él, y él no se retracta y sigue aquí en su posición. Y muchas personas que han visto esto y anteriormente no les creen al Dr. Fauci. Piensan que él está omitiendo información y escondiendo data importante sobre la creación del COVID. Pero como les dije anteriormente, mi gente del Elraystudios, aquí en este medio de comunicación no podemos decir ninguna información que sea no científica o que no sea validada por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades. Para más información pueden ir al CDC. Pero déjame saber tus pensamientos en los comentarios sobre qué tú opinas aquí. Mi gente del Elraystudios, esto fue lo que pasó en esta audiencia. Es algo complicado, pero se está tratando de saber los orígenes del COVID y cómo se creó, quién lo fundó, qué pasó. Hay muchas teorías que yo no voy a entrar tan profundo porque Facebook anda buscando información para mochar canales y no vamos a permitir que esto pase. Pero aquí tenemos muchas preguntas. Tú puedes escribirme en los comentarios. Si te gustan las reacciones, dale me gusta a este video, activa la campana de notificaciones, suscríbete a este canal. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Elraystudios.